es que este es el cumplimiento de lo que un profeta llamado Joel había profetizado. Porque ustedes habían estado esperando por siglos al Mesías. Y el Mesías vino. Y hubo un hombre llamado Juan el Bautista, que ustedes le reconocen como el último de los profetas. Pero ya sencillamente, él anunció que era el Mesías y tampoco le creyeron. Y ya sencillamente, ustedes mataron al autor de la vida. Y ustedes, por haber matado al autor de la vida, han caído en juicio de condenación ante Dios. Y eso sí que era peligroso, porque Israel entendía que las bendiciones de Dios era como resultado de una buena relación con Él. Pero ahora Pedro le está diciendo, señores, buena relación ustedes no tienen con Dios, porque ustedes mataron al Mesías de Dios. Por esa razón, cuando Pedro los está confrontando con el sermón, ellos descubren que el sermón de Pedro, de que ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al Mesías que Dios envió, por lo tanto se cerró el cielo para ustedes. Se acabaron las bendiciones, porque Israel siempre ha medido su relación con Dios a base de bendiciones. Pedro dice, se acabaron las bendiciones, porque ustedes impidieron que el gobierno de Dios se estableciera en la tierra. Y no se olviden que había dicho el profeta Joel que para estos días, después que apareciera el Mesías, Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y esto que nosotros estamos hablando es el resultado de esa profecía. Y la mejor evidencia es que aquí somos todo un montón de jíbaros de Jerusalén, que ninguno de nosotros ha salido ni a Catania. Y aquí nos escuchan, hablando los lenguajes y los dialectos de ustedes. Cuando Pedro los confronta con esto, mire la pregunta que ellos hacen. Ven acá. Y si hemos perdido el favor de Dios por haber matado al Mesías, ¿qué haremos? ¿Qué cosa podemos hacer para resolver este problema? ¿Y qué es lo que le grita a Pedro? Pedro le grita, número uno, se tienen que arrepentir. ¿De qué se tienen que arrepentir? Tienen que arrepentir de haberle dado muerte al Mesías. Porque hasta ahora ustedes piensan que le dieron muerte a un malhechor. Ustedes piensan que le dieron muerte a un delincuente. Y yo les estoy diciendo que a ese resucitó Dios de entre los muertos. Ustedes se tienen que arrepentir como pecadores. Y después que se arrepientan, ustedes tienen que ser bautizados. Y después que ustedes se bauticen, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. 3 cosas le pidieron. Arrepentimiento, bautismo, como condición para recibir lo que nosotros estamos recibiendo aquí. Lo que el profeta Joel declaró. Dijo que después del Mesías vendría un avivamiento y todo el mundo sería lleno del Espíritu Santo. Pues para recibir esto, estos son los 2 requisitos: arrepentimiento y bautismo. Ahora, note bien, todos los que allí se convirtieron, que fueron 3,000, eran judíos. Allí no se convirtió un solo gentil. Ahora, si todos los que se convirtieron allí fueron judíos y el sermón que Pedro predicó era para judíos, quiere decir entonces que el tratamiento teológico que Pedro dio allí no necesariamente tenemos que tomarlo como una regla doctrinal para la gentilidad. ¿Entendió? Sí. No hay que tomar el capítulo 2 de Hechos para decir hay que arrepentirse y bautizarse para ser salvo.
No. Porque este es el tratamiento que aplica Pedro en su sermón a los judíos. ¿Por qué razón? Porque el judío tiene que renunciar al judaísmo para ser salvo. ¿Y cómo es que lo hace? Reconociendo que Jesús es el Mesías. Porque ningún judío puede reconocer que Jesús es el Mesías. Un judío que reconozca que Jesús es el Mesías deja de ser judío. O sea, no es porque hay un capricho de la cristiandad, es que simplemente cuando el judío reconoce a Jesús como el Mesías, renunció al judaísmo. Pero la implicación es tan grande que es mejor renunciar al judaísmo y ser salvo. ¿Y cómo se renuncia al judaísmo? Arrepintiéndonos de haberle dado muerte al Mesías, pidiendo perdón por nuestros pecados, yendo a las aguas del bautismo, y luego recibiremos el don del Espíritu Santo, que fue la promesa hecha por los profetas para todos aquellos que recibieran al Mesías como Señor y Salvador. Ahora, tal vez alguien pensará, oye, pero si está aquí escrito así es como tiene que ser, pues la evidencia histórica dice lo contrario. Si vamos al capítulo 10 de Hechos, vamos a encontrar en el capítulo 10 de Hechos la conversión del primer gentil. ¿Y quién fue a predicarle al primer gentil? El mismo que le predicó a los judíos. Y usted dirá, pues si es el mismo, tiene que aplicar el mismo procedimiento. Porque si ese es el procedimiento, si el procedimiento es A, B y C, es decir, si el procedimiento es arrepentimiento, bautismo y luego viene salvación, pues ese mismo procedimiento tiene que aplicarse también ¿a dónde? A la gentilidad. Pero cuando Pedro va a casa de Cornelio, el procedimiento no fue el mismo. El procedimiento fue al revés. Todavía Pedro no había terminado de predicar. Y la gente había recibido el Espíritu Santo. ¿No está la diferencia? En el primero, en el de los judíos tienen primero que arrepentirse, bautizarse y después recibir el don del Espíritu Santo, que es el testimonio de la salvación, de Dios en mí, de que soy parte del nuevo reino que Jesús vino a establecer. En el caso de los gentiles se dio al revés. Todavía Pedro no había terminado de predicar y ya estaba Cornelio enmandado en el Espíritu, y la familia también, y los empleados de él también, y todo el que estaba en la casa también, y Pedro no había terminado de predicar. Entonces, ¿qué hace Pedro? Agarra a los judíos que andan con él, le dice, señora, aquí hay un problema serio, esto aquí se ha dado al revés, esto aquí no se dio como se dio en Jerusalén, esto está al revés. Ahora, yo les tengo que preguntar a ustedes, si para los judíos ser salvos, llegar a tener el Espíritu Santo, tenían que arrepentirse y luego bautizarse, ¿qué hacemos con estos gentiles que todavía no se han arrepentido ni se han bautizado y ya están hablando lengua y ya tienen el Espíritu Santo? Ellos no tienen que arrepentirse. Entonces, mire el dato interesante. Pedro le dice a sus compañeros, ¿puede alguno impedir que esta gente sea bautizada? Si ya recibieron el don del Espíritu Santo, como nosotros. ¿Qué demarca esto?